¿Qué pasó? ¿Para cuándo son las actividades? ¿Para qué, perdón? ¿Para cuándo son las actividades que va a mandar? Para el día lunes. Ok. Ujú. Pero son pocas porque bueno, considerando que ya se les envió, y es cierto, desafío 21 y 22, van a ser ya menos ahorita. Bueno, vamos a iniciar ahora lo que es el tema de español del segundo bloque, que dice el tema, buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. Ya. Algo de esto de texto expositivo ya lo habíamos Estoy en mi visto, clase. ya lo habíamos visto al inicio de las clases de agosto, septiembre, cuando estábamos viendo la semana de nivelación o retroalimentación de contenidos, entonces, o de repaso. Pero simplemente es un tema que también viene dentro del libro de español y lo encontramos en el bloque 2. Entonces, bueno, tenemos que un texto expositivo tiene como objetivo principal el informar y difundir conocimientos sobre un tema. La intención de informar hace que en los textos predomine la función referencial. La función referencial se refiere a de dónde tú obtuviste la información para compartirla o para publicarla o para darla a conocer a los demás. ¿Cuáles son las características de este texto expositivo? Tenemos que predominan las oraciones enunciativas, se utiliza la tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo y el registro es formal, o sea que se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. Porque acuérdate que si estás haciendo una investigación es porque ya no lo vas a explicar con tus propias palabras, sino te vas a apoyar de la fuente de información de donde tú estás obteniendo, esos datos. Y bueno, no se utilizan expresiones subjetivas. Tenemos aquí dos tipos de textos expositivos, los que son divulgativos y los que son especializados. Dentro de estos textos expositivos, los divulgativos hace referencia a aquellos textos que te informan sobre un tema de interés. Acuérdate, si tú te acuerdas más bien, ya habíamos hablado, inclusive hicieron una actividad sobre la exposición de un tema de interés, ¿sí se acuerdan? A este tipo de texto se le llama divulgativo, porque también nos indica que van dirigidos a un amplio sector público, pues no exigen unos conocimientos previos sobre el tema de la exposición, como apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias. No te indica eso. Es de lo que tú, un tema de interés, un tema que sea de tu agrado y se acabó. Pero en el caso de los textos expositivos que son especializados, dice que estos textos tienen un grado de dificultad un poco más alto a comparación del divulgativo, porque este tipo de texto te exige tener conocimientos previos, amplios sobre el tema en cuestión. En este caso te señala como ejemplo que sepas sobre informes, que te pueda sustentar con leyes, artículos de investigación científica en relación a ese tema que tú estás presentando. En el divulgativo, acuérdate, no te exige que tú tengas un conocimiento previo del tema, pero en el especializado sí, y lo debes de sustentar con más bases. Maestra, Entonces, mande. ¿me podría decir que el especializado es como las noticias? Así es, podríamos decir que el especializado es como las noticias, porque te está pidiendo un sustento de esa información que tú estás mencionando.
pero más allá del sustento, también tú debes de saber del tema, debes de dominarlo. Y es como una exposición más, más profunda, más detallada, porque tienes más bases para defender la información que tú estás explicando. A eso es a lo que se refiere. Y divulgativo, pues lo que les comento, pues en ese no es tanto. Sí te puedes apoyar, pero su grado de complejidad no es tanto como el especializado. Entonces tenemos aquí lo que es la estructura del texto expositivo. Está conformado por 3 partes básicas, lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción de un texto expositivo es la presentación que tú le vas a dar a ese tema. En el desarrollo tú expones el tema y analizas el tema. Dentro de todo eso que implica el desarrollo, vas a mencionar si tienes datos importantes de definiciones, caracterizaciones, de alguna descripción en particular de algo que estás exponiendo o explicando, todo va en la parte del desarrollo. Y la conclusión es una síntesis de tu tema. Ya la última parte o el final de la exposición. Pero no el final de la exposición o del texto expositivo, no quiere decir como conclusión que tú digas, pues gracias por darme este espacio para mi texto expositivo o por exponer este tema, no. En conclusión es cómo tú estás cerrando ese tema. Acuérdate que la introducción tú abres de una manera muy general, tú haces una mención de ese texto expositivo o de ese tema. En el desarrollo todo lo que implica, investigaciones, antecedentes históricos, pueden ser datos gráficos o con lo que tú quieras sustentar aquí tu texto expositivo, aquí es el momento del desarrollo. Y conclusión, ¿cómo tú estás cerrando simplemente tu exposición? ¿Con qué finalizas? ¿Cuáles son las funciones de un texto expositivo? Una de las funciones del texto expositivo es que es informativo, como lo habíamos mencionado anteriormente, porque vas a presentar datos o información sobre hechos, sobre fechas, personajes, teorías, no personajes ficticios, aclaro, porque si te estoy diciendo que es algo con un sustento real, podríamos a lo mejor, hablando por ejemplo de la clase de ayer de historia, personajes históricos. Y ya puedes tú decir, sustentar, pues lo del suceso de la Constitución de 1800 y tantos es porque, y mencionas no autores, personajes históricos. Entonces, esa es otra forma en la que tú vas a darle un soporte a esa información que tú estás compartiendo. Estos son algunos ejemplos sobre hechos, fechas, personajes, teorías, o puedes agregar algo más siempre y cuando esa información sea verídica, porque acuérdense que hoy en día en Internet, mucha de la información que encontramos, hay información que a veces es falsa y tú no puedes sustentar un texto expositivo, darle un soporte con una información que no es falsa, bueno, más bien que es falsa. Entonces, por eso es importante comprobar y corroborar en diferentes fuentes para asegurarte que lo que tú estés presentando sea correcto, o simplemente puedes también ampliar la información. Bueno, otra de las funciones del texto expositivo es que es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportas. Entonces, también tenemos que es directivo porque funciona como una guía de la lectura, presentando claves explícitas como introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes, todo esto a lo largo del texto, que era en la parte del desarrollo.
Y estas claves te van a permitir diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear un texto expositivo? Realmente son nada más 3 pasos. Acuérdate que ya te los mencioné. ¿Cuáles eran esos 3 pasos? Introducción, desarrollo y conclusión. Así es. Los 3 pasos son introducción, desarrollo y conclusión. Pero aquí yo te puse una lista de algunas consideraciones importantes que tú debes de tomar en cuenta al momento de hacer tu texto expositivo. Para crear tu texto expositivo, debes de tener muy claro el tema que vas a exponer, ya que tú mentalizaste cuál es ese tema que vas a exponer, también debes de tener claro cuál es el propósito. ¿Con qué propósito tú pretendes exponer ese tema? Después, debes de tener claro el problema a solucionar con ese tema. Por ejemplo, yo en este momento puedo decir que me interesa hablar sobre la inseguridad en las calles. Pero hablar de inseguridad estoy hablando sobre, no sé, se me ocurre el maltrato o el secuestro de niños. Ese es un tema un poco fuerte porque lamentablemente en día está sucediendo y no es novedad. Si yo hablara de mi tema, que es como un ejemplo, el secuestro de niños, ¿cuál sería mi propósito? ¿Con qué finalidad yo pretendo? ¿Para atemorizar a la gente? ¿Para qué? En este caso, podría yo mencionar como propósito a Para lo mejor informar. Para informar. para informar y prevenir y hacer una cultura de conciencia en la gente, porque son muchas las causas y más en la calle que hay muchos distractores y a Maestra. veces dicen, pero voy con mi mamá en la calle, sí, pero si tu mamá va distraída, pues ahí es otro factor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema que yo a lo mejor no pretenda solucionar al 100%, pero que de una manera yo voy a generar conciencia entre la gente para que tome más precauciones en la calle? Entonces, ese sería donde dice tener claro el problema a solucionar. A lo mejor no lo vas a solucionar al 100%, pero ¿de qué manera tú vas a generar esa conciencia? Ahora, dice otra parte, tener claro el destinatario. Se refiere aquí a qué tipo de población va a ir dirigida esta exposición. ¿Quiénes serían aquí, en este caso, como ejemplo de este tema, quiénes serían mis destinatarios? Los maestros. Los padres de familia. Podría yo a lo mejor, Alumnos. así es, los alumnos, padres de familia y alumnos principalmente. Ya si se asistieran más personas a esa exposición, pues adelante, digo, pues hoy en día, pues qué adulto no va a ser consciente de esto, ¿no? Los hermanos, maestra. Los hermanos también, los hermanos Oiga, de maestra. igual forma. Maestra, Ahora, ¿qué pasó, Jimena? ¿puedo ir al baño? Sí, ve al baño. Después, ya que ya tomé en cuenta todos estos aspectos, ahora voy a localizar la información. Y al localizar la información, la voy a seleccionar, pero voy a seleccionar la información que sea más contundente, con datos más reales. Inclusive aquí puedo hablar desde los orígenes de cuándo fueron los primeros reportes de secuestro. Puedo, por ejemplo, hoy en día cómo han aumentado esas cifras y yo lo puedo sustentar con unas gráficas, pero gráficas que sean reales, que yo investigué y que yo puedo comprobar que son reales, ¿no? Y no el suponer. Yo me imagino que hace muchos años o no, es realmente como tú puedas comprobarlo.
Ya una vez que tú localizaste la información, ¿dónde la va? Bueno, para empezar, ¿dónde tú vas a investigar? Hay muchas fuentes, libros, enciclopedias, a lo mejor según el tema que tú vayas a presentar, puedes apoyarte de documentales. mm, Habíamos comentado de gráficas, de encuestas, de exámenes, dependiendo del tema que tú vayas a realizar, a llevar a cabo, es la fuente de información, pero hay muchísimas. Internet también es buena, nada más. Las situaciones hay que ver qué páginas son las que te arrojan información real o que te arrojen también información más completa para tu investigación. Ya que la ubicaste, entonces vas a seleccionar esa información, lo que les comentaba, lo que es más importante, porque si vamos a hablar en este caso como ejemplo, yo les hablaba del secuestro, nada más me voy a limitar al secuestro. No me voy a extender a, no sé, a explotación infantil, a violencia intrafamiliar, porque ahí estoy hablando yo ya de otros temas. Entonces, solamente es del tema que estás presentando. Miss, Mande. ¿se acuerda de la niña Paulette? Ajá. La que tuvo, que dijeron los padres que tuvieron un accidente y la encontraron muerta en su habitación 10 días después. Ajá. Tal vez los demás tal vez no lo saben. Así es. Puedes, lo del caso de la niña Paulette, sí lo puedes a lo mejor mencionar si es que tu tema va enfocado a eso. Y a lo mejor puedes mencionarlo a pesar de que ya sucedió, pero lo puedes mencionar también porque es un caso que fue muy, muy sonado en su momento. Fue muy común y de ahí tú te puedes apoyar, pero solamente si tu texto expositivo lo Ah, requiere. Si tú me vas a hablar sobre la educación en los niños o sobre la salud, pues no va a tener lógica, no va a tener relación ese tema, ¿no? Bueno, ya que seleccionaste la información, mamá, ahora ya la me vas a andaba estructurar. de Estructurar la información se refiere que la vas a acomodar según las tres partes en las que yo te había indicado que son los tres pasos. ¿Cuál va a ir en la introducción, el desarrollo y la conclusión? Generalmente la introducción y la conclusión tú la vas a ir escribiendo, la vas a redactar con tus propias palabras, porque acuérdate que la introducción es un bosquejo a grandes rasgos o de manera muy general de qué va a tratar tu tema. Conclusiones finalmente como un análisis, una reflexión de cuál es el impacto de este tema. Entonces, bueno, en conclusión, una de las funciones primordiales del texto expositivo es la de transmitir información, pero no solamente se va a limitar a proporcionar datos y ya, sino que además vas a agregar explicaciones describiendo con ejemplos y analogías. Y también el texto expositivo, recuerda que te sirve para muchas cosas y es muy importante en todo ámbito la divulgación y la enseñanza de distintas cosas. Ahora, para esto se debe de tener en cuenta al momento de la producción de un texto expositivo, acuérdate que yo te había mencionado el público al que irá dirigido. Generalmente la situación en que se realiza este tipo de discurso es formal. En el tema que yo te di de ejemplo, metimos que era como población, padres de familia, alumnos y hermanos, mencionar. Pero si yo hablara de otro tipo de tema, a lo mejor no sería 100% para alumnos. Si yo hablara, por ejemplo, sobre el desempleo en México, ¿a quiénes iría dirigido este tema? a los padres. Sería un tema de interés principalmente
para padres de familia o para personas adultas que ya están en una edad para poder laborar. Pero en el caso de ustedes, no sería mucho de interés porque ustedes todavía no se dedican a esas actividades. Entonces, por eso es la cuestión aquí que comenta que es importante considerar a qué tipo de público irá dirigido esa exposición. Ahora, vamos a responder a estas preguntas que yo les había dejado de tarea. ¿Cómo identificamos la información relevante en los textos para resolver inquietudes específicas? ¿Quién me apoya con esta respuesta? ¿Cómo puedes tú identificar la información relevante o importante en los textos que te sirvan a ti para resolver inquietudes en específico? Leyendo. Leyendo, pues sí, leyendo, haciendo un análisis de la información que te indica y a lo mejor, mande. La información. O las palabras que están en el diccionario, les puedo buscar Así ahí. es. Muy bien, Daniela. Un completo. A ver, lo que comentaba Daniela es cierto. Si no entiendo una palabra, claro está que me voy a apoyar de mi diccionario para investigar qué significa esa palabra y poder comprenderlo. Ahora, ¿cómo están organizadas las ideas en un texto expositivo? Por orden alfabética. A ver, otra vez. ¿Cómo están organizadas las ideas en un texto expositivo? Por orden alfabética. Por orden alfabético. Acuérdate que las ideas son... al hablar aquí de ideas en un texto expositivo, son todos los datos importantes que tú acuérdate que vas a presentar en un texto. Llegó mamá y papá te amemo. El título. En principales y secundarias. Pueden ser en principales y secundarias, pero también están organizadas según lo que yo te acabo de indicar. Acuérdate que manejábamos 3 elementos. Introducción, desarrollo y conclusión. Así es. Todas las ideas que, acuérdate que primero tú ya investigaste información. Ya inclusive a lo mejor le sacaste copias a la enciclopedia y con un marcatexto subrayaste lo más importante que te va a servir, suponiendo que estás haciendo eso. Esas son tus ideas principales, las que ya están subrayadas. Ahora, ¿cómo las vas a organizar? Pues entonces vamos a empezar a clasificar todas esas ideas. ¿Cuáles te van a servir a ti para la introducción? ¿Cuáles para el desarrollo de todo tu tema? ¿Y cuáles para la conclusión? Entonces, ahí eso es lo que se refiere, cómo están organizadas esas ideas. Ahora, ¿cómo se elaboran las preguntas sobre un texto expositivo? Sobre el tema que Se escogimos. elaboran por medio de Por el palabras orden del clave, tema. ideas principales. A ver, vamos por partes porque no entendía a nadie. A ver, Excel, empieza por favor y ahorita continuamos con Daniela. Se elaboran por medio de palabras clave, ideas principales y una buena redacción. Así es, se elaboran por medio de palabras claves y una buena redacción. ¿Cuáles serían esas palabras clave? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Así es, esas son las palabras clave. ¿Cómo, cuál, dónde, por qué, dónde? Todo eso. Y entonces todas esas palabras claves van en complemento con lo que tú quieres saber de esa información. Ahora, esas preguntas tú debes de redactarlas bien porque según el tipo de pregunta que tú vas a elaborar, es en la forma en la que tú vas a obtener más información sobre ese texto expositivo. Ahora, esas preguntas, ¿a quién van dirigidas? Van en general dirigidas
al público al que le vas a compartir o son preguntas orientadoras para que tú obtengas información de ese texto? A ver, ¿quién me lo dice? Piénsalo bien. Estas preguntas que comenta su compañera es muy cierto, palabras clave. Te van a servir a ti esas preguntas como un tipo de guía para que tú te centres en obtener la información de ese tema, o son preguntas que tú al final les vas a hacer a las personas que les estás exponiendo el tema. ¿Hacia quién van dirigidas? ¿Hacia ti o hacia el público al que vas a compartir? Hacia el público. Hacia el público. Pueden ser hacia el público, pero también te pueden servir como preguntas orientadoras para ti. Porque, a ver, principalmente o primero, esas preguntas van orientadas hacia ti como expositor. ¿Por qué? Acuérdate que al inicio yo te decía, vas a pensar en un tema que sea de interés. Entonces, si tú estás pensando el tema, primero vas a decir, bueno, ¿qué tema es el que yo quiero? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Y empiezas así, a cuestionarte, a sacar para la información importante. Ya una vez que tú escogiste, decidiste qué tema quieres presentar y qué es de interés, conforme tú vas haciendo la investigación de ese tema, conforme tú vas haciendo la síntesis y que vas a acomodar las ideas principales, te van a ir surgiendo preguntas en relación al tema que tú estás presentando. Por eso es que algunas preguntas van a ir dirigidas a ti mismo. Pero no quiere decir que te preguntas y tú solita te respondes, no. Simplemente son preguntas que te van a servir para ir orientando o ir guiándote en acomodar esa información. Ya las preguntas que tú le hagas al público ya no serían exactamente las mismas, sino serían preguntas para comprobar o corroborar que el público te entendió de qué estabas tú hablando. O el mismo público te va a hacer a ti preguntas. Y entonces, si el público a ti te hace preguntas, tú debes de dominar la información para estar preparado y poder responder algo que te lleguen a preguntar. Entonces, esa es la cuestión de cómo se elaboran las preguntas. Ahora, ¿qué es una referencia bibliográfica? Es un conjunto. La maestra. A ver, Emily y ahorita Daniela. Es un conjunto de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar. Muy bien, Daniela. ¿Qué son las referencias? ¿Qué son las referencias bibliográficas? Es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar o una parte de la misma. Muy bien. Quiere decir de dónde estoy apoyándome para obtener la información de un tema. Ahora, ¿cuál es la función entonces de las citas bibliográficas? Porque esa es otra cosa. Yo me Maestra, A ver, Giovanna. nos sirven para saber de dónde se sacó el tema. Nos sirve para saber de dónde se obtuvo un tema. Y normalmente en una cita bibliográfica tú lo vas a sustentar indicando el nombre del autor, el año de la publicación de esa fuente. Ahora, ¿cuáles son las características de las citas bibliográficas? Yo. Maestra. A ver, Giovanna. Autor, año de publicación, título completo y publicación. Esas son las características o los datos que conlleva una cita bibliográfica. Muy bien.
Entonces, a ver, vamos a mencionar rápidamente un ejemplo para que con esto quede más claro. Ya les había yo puesto el ejemplo del secuestro, el ejemplo de el desempleo en México y bueno, aquí yo tengo otro ejemplo para que te vayas guiando porque tú en algún momento vas a presentar un texto expositivo. ¿Cuándo? Yo te voy a decir después la fecha, ¿vale? Tengo aquí como ejemplo, ¿vale? Yo seleccioné un tema que voy a hablar sobre el agua, ¿vale? Si yo voy a hablar sobre el agua, ¿cuáles son los secretos de un buen investigador? El primer paso es que estas son las preguntas que yo te decía, que cómo se elaboran. Primeramente, te vas a preguntar qué es lo que tú buscas, dónde vas a encontrar esa información. ¿Qué busco? ¿Dónde lo encontraré? Entonces tenemos que es la información. ¿Qué busco? Información. ¿Y dónde la encontraré? Ah, pues en diversas fuentes de información. Tenemos, por ejemplo, enciclopedias, tenemos bibliotecas, tenemos páginas de internet. Obviamente bibliotecas en este caso lo vamos a omitir porque bien sabemos que ahorita hay muchos lugares que han permanecido cerrados y bueno, en el caso de las bibliotecas no creo que sea una excepción. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información que tengo ahorita a mi alcance? Si tienes enciclopedias sobre ese tema que quieres impartir, adelante. Si no, nos queda el último recurso que son las páginas web. Entonces, bueno, busco en una enciclopedia, pero ¿qué palabras buscarías ahí? Para esto necesitas saber cuál es la palabra clave. Y si no está en orden alfabético, que era como comentaban ustedes, ¿en qué apartado estará entonces tu texto? Para esto tienes tú que identificar a qué materia correspondería lo que tú buscas. Si yo te hablaba sobre desempleo, ¿en qué tema podríamos hablar? ¿En qué materia podríamos relacionarlo? O si yo te hablo sobre el secuestro de menores, ¿en qué asignatura la podríamos meter? Información. Información Información. cívica y ética. Y si yo te hablara sobre la alimentación, En ciencias. O En en ciencias naturales. en ciencias naturales o lo que también ya tenemos ahora que es nutrición y vida saludable, pero principalmente ciencias. Ahora, y si tu tema solo es una parte, no, pero ni si sí, y si tu tema es solo una parte de un tema más grande, ¿cómo encontrarás las respuestas en un libro o en una biblioteca? Para esto, entonces tú puedes revisar el índice general, sumario o tabla de contenidos del libro. De todo un libro, vas a investigar en el índice algo que esté relacionado a la información que tú quieres, que tú estás buscando. Ahora, y si se trata de buscar en páginas de internet, ¿qué haríamos aquí? Si buscamos en páginas web, tienes que elegir un buscador y saber escribir en el mismo las palabras claves y además no perderte en tanta información y elegir los primeros links de una lista. Tú pones en el buscador un tema y generalmente te vas a ir a las primeras páginas que te arrojan porque a veces las otras páginas entre más son más abajo, luego te dan otra, no se profundizan tanto en ese tema que tú necesitas. A lo mejor te lo mencionan, pero se van enfocando a otras cosas o te van metiendo más información de otros temas que ya no tienen mucho sentido con lo que tú estabas buscando. Después tenemos, ¿por qué crees que los investigadores buscan la misma información en diferentes fuentes? Para compararla y analizarla y también para descubrir si es veraz y confiable. Y por eso
tú te debes de cerciorar que la información que lleves o que tú vas a trabajar sea una información veraz y confiable, que era lo que yo les comentaba al inicio. Esto es apenas el paso 1. Vamos ahora al paso 2. En el paso 2, ¿has hecho las preguntas de investigación correcta? Tus preguntas de investigación, no las preguntas para tu público. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, ya habíamos dicho, ¿dónde voy a obtener la información? ¿Cuál es el propósito? Y todo eso. Pero también tenemos otras preguntas. Entonces, en tu lista de preguntas, ¿hay algún